Capítulo 631. El aire de la montaña en el Tirol era fresco, limpio y con un dulce aroma a pino, un contraste bienvenido con el calor abrasador de Arabia. Cuando Bruno descendió del avión, los últimos rayos dorados del atardecer proyectaron largas sombras sobre la pista privada de la finca, situada entre picos escarpados y bosques siempre verdes. Ella ya estaba allí, por supuesto. Heidi estaba justo más allá de la línea de seguridad, envuelta en un abrigo de lana verde oscuro que complementaba su cabello rubio, que ya lucía indicios de gris. Los años la habían tocado con gracia. Su figura seguía siendo escultural, su porte altivo, y sus ojos conservaban el mismo fuego azul cielo que antaño acallaba los chismes de la corte. Ella sonrió en el momento en que lo vio y comenzó a caminar hacia adelante con aplomo practicado, sin prisas, sino con entusiasmo. Bruno sonrió y dio un paso adelante para encontrarse con ella a mitad de camino, abriendo los brazos instintivamente. «Llegas tarde», bromeó ella suavemente mientras él la abrazaba, su voz era un bálsamo familiar para sus nervios cansados por el viaje. «Solo por 3 minutos», murmuró en su cabello. «Exactamente», respondió ella, apretando el abrazo antes de inclinarse hacia atrás para inspeccionarlo. Entonces llegó la parte que siempre esperaba. Heidi ladeó la cabeza, entrecerró los ojos y se inclinó ligeramente, para olfatear. Bruno arqueó una ceja, desconcertado. «Después de 50 años de conocernos», preguntó, «¿todavía no confías en mí?» «Te confío mi vida», dijo sin dudarlo, con voz baja y sedosa. «No confío en esas perfumadas putitas árabes que quieren probar a mi hombre». Se inclinó de nuevo y olfateó teatralmente cerca del cuello de su abrigo. «Por suerte», añadió con una ceja levantada y fingiendo aprobación, «el hedor de su seducción no te ha seguido a casa». Bruno se rió entre dientes y le pasó un brazo por la cintura mientras comenzaban a caminar hacia el coche. «Me aseguraré de avisarle al conserje para que la próxima vez cambie a una colonia menos sospechosa». Ella le dio un golpecito en el pecho. «Ni se te ocurra. Los encontraré de todas llenas». «Siempre lo haces», dijo, besándole la sien. Heidi se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción, entrelazando sus dedos enguantados con los de él. «Fue un viaje tranquilo», dijo después de una pausa. «Lo sé», respondió ella. «Siempre pareces 10 años más joven después de un vuelo sin balas». «Pero a 30.000 pies nacieron 1000 proyectos nuevos», admitió. «Claro que sí», dijo. «Por eso sé que sigues vivo». Llegaron al coche, cuyas puertas fueron abiertas por el atento personal. Cuando Bruno se giró para deslizarse hacia el interior, echó una última mirada a las montañas, besadas por la nieve, antiguas e impasibles ante el paso del tiempo. Y mientras Heidi se acurrucaba a su lado, con su perfume inconfundiblemente familiar y solo suyo, sintió el calor del hogar envolviéndolo como un manto favorito. Quizás haya disfrutado de sus vacaciones en una parte más exótica y primitiva del mundo. Pero realmente no había lugar como el hogar en esta vida. Y ahora que estaba de regreso, simplemente quería pasar el día con su esposa y su familia. La cámara estaba situada en un rincón tranquilo del palacio, lejos de los ojos y los oídos de ministros, guardias o ayudantes. Allí se encuentra una habitación que Bruno mandó construir específicamente con su palacio para él y su esposa. Un santuario donde las cargas del mando se dejaban en el umbral. Una suave luz ámbar parpadeaba desde el hogar de piedra, proyectando sombras danzantes contra las paredes revestidas de paneles de roble oscuro. El fuego crepitaba suavemente y su calor se mezclaba con el rico aroma de la madera añeja y la carne de caza asada lentamente. Una mesa redonda individual, de nogal pulido con patas de león talladas, estaba situada cerca del fuego, dispuesta para 2 con cubiertos, platos de porcelana con bordes de color azul real y un decantador de cristal con vino tinto flotando entre ellos. Bruno ya estaba sentado, con su abrigo colgado pulcramente del respaldo de una silla cercana. Vestía con sencillez, como un trabajador común que llega a casa después de un turno duro y se viste para relajarse. Parecía cómodo. Heidi entró unos momentos después, vestida con una larga bata de cachemira sobre su vestido de noche. Su cabello, parcialmente recogido, caía en ondas plateadas sobre un hombro. Ella le dirigió una mirada cómplice mientras se acercaba, esa mezcla de afecto, travesura y orgullo que solo una mujer de su edad y confianza podía lograr sin esfuerzo. «¿No empezaste sin mí?», preguntó ella, mirando fijamente el vino.
Lo pensé, respondió Bruno, levantándose para acercarle la silla, pero he aprendido que no es mejor tentar al destino 2 veces en un día. Ella sonrió mientras se sentaba. Hombre sabio. Cenaron despacio. Pato con compota de cerezas, patatas asadas y espárragos, preparados tal como a ella le gustaban. La conversación era tranquila, divagando. A veces hablaba de los hijos y los nietos. A veces, el clima en Arabia, y otras veces, a menudo, nada en absoluto. Solo risas suaves y alguna que otra mirada compartida que decía más que las palabras. Después de que los discretos sirvientes retiraran los platos y se avivara el fuego, Bruno sirvió 2 copas más de vino. Le entregó la suya y brindó con la suya. Para los momentos de tranquilidad, dijo. Heidi chocó su copa contra la de él suavemente. Por los que perduran. Bebieron un sorbo y el silencio se extendió cómodamente entre ellos. A veces me pregunto si al final el lujo valió la pena, es bonito, pero aún siento que extrañamos la calidez de nuestro antiguo hogar, dijo de repente. Bruno sonrió con suficiencia, apenas levantando la vista de su comida mientras continuaba devorando el jugoso escalope de venado que tenía delante. ¿Cuál? Nuestro primer palacio en el Tirol o la antigua mansión que me regalaron en nuestra noche de bodas. Eddie le lanzó a Bruno una mirada burlona, juguetona, sin seriedad. Ambos sabían exactamente a qué se refería con su declaración. Luego, un suspiro. Breve, pero lleno de toda una vida de arrepentimiento. Arrepentimiento por otra vida que pudo haber sido. Sé que necesitábamos un hogar así por la posición social que alcanzaste, pero extraño el viejo lugar. Bruno rió y negó con la cabeza. Aunque sentía la misma añoranza por su hogar original. Un lamento que resonaba en su voz, por muy seguro que fuera. Bueno, esa casa estaba destinada a ser una herencia generacional. Mi padre me la dio para ayudar a formar nuestra familia, y yo se la di a nuestro hijo Erwin. A su vez, él se la ha dado a nuestro nieto Erich y a su joven esposa Erika. Allí también criarán a sus hijos, al menos durante sus años de formación. Diría que ha dejado una huella imborrable en generaciones de nuestra familia. Incluso si ahora vivimos en un estado más decadente. Eddie no pudo hacer más que poner los ojos en blanco, pero su mano cruzó la mesa y encontró la de él. Siempre haces eso, dijo bajando la voz. Entonces lo miró. Lo miró de verdad. Bajo la luz de la vela, se le marcaron nuevas líneas alrededor de los ojos y se le oscurecieron las comisuras de los labios. Pero el fuego en él seguía ahí. No tan furioso como antes, sino brillante. Firme. Mesurado. Sabes, mi amor, puedes disfrutar del lujo de un príncipe al menos una vez en la vida. Si alguien se ha ganado ese derecho, eres tú, dijo en voz baja. Lo sé, respondió. Pero por muchos años que pasen, no logro aceptar al hombre que soy ahora ni al que era, entonces. Se sentaron nuevamente en silencio. El fuego se reflejaba en sus vasos. Ella era la única persona en este mundo que realmente sabía quién era Bruno. Y ella lo amaba de todos modos. Pero también sabía que por eso, al hombre siempre le había costado vivir el momento, en esta vida. En lugar de intentar evitar los horrores de la que ya había vivido. Entonces Heidi se puso de pie, dando vueltas alrededor de la mesa lentamente hasta llegar a él. Se inclinó, apoyó las manos en sus hombros y le besó la coronilla. Dímelo una vez más, una última vez, susurró. Esta será tu última guerra, y cuando regreses a casa, todos regresen a casa, a mí, por fin, júralo. Bruno la miró y, por un instante, el peso de la historia se desvaneció. Ella no era una princesa, y él no era un caudillo, un estadista ni el arquitecto de imperios. Eran solo dos personas, testarudas y marcadas, que habían soportado juntos el cambio del mundo. Que habían soportado la vida juntos. Él tomó su mano y ella lo levantó de la silla. Te lo juro, cuando termine esta última guerra, colgaré mis charreteras y por fin volveré a casa contigo. Ya has esperado suficiente. Heidi sonrió, guiándolo hacia la chimenea. Su respuesta había sido sincera, sin el menor engaño. Ella siempre lo notaba. Siéntate junto al fuego. No hay guerra esta noche. Solo nosotros. Él siguió. Y por unas cuantas benditas horas, eso fue suficiente. Capítulo 632. El sol salió sobre las torres de Berlín como un estandarte dorado desplegado para anunciar el futuro. De todos los rincones de la tierra vinieron.
Enviados, atletas, periodistas, industriales, monarcas y presidentes, descendientes de viejos imperios y jefes de nuevas repúblicas por igual, todos atraídos al corazón del Reich no solo por deporte, sino para presenciar en qué se había convertido el mundo a imagen de Bruno von Zener. Los Juegos Olímpicos de verano de 1934 habían regresado a Berlín con una grandeza muy superior a la de 1918, que había sido un milagro después del pronto final de la Gran Guerra. Pero ahora, 16 años después, la ciudad se había convertido en algo completamente distinto. Una metrópolis no de hollín y smog, sino de torres de cristal, vías luminosas y poder clásico resucitado. Desde arriba, los pilotos extranjeros se maravillaban mientras sus aviones descendían hacia el aeródromo de Tempelhof, ahora ampliado hasta convertirse en un auténtico centro aéreo continental. Los ingenieros del Reich habían transformado el otrora modesto campo en una maravilla de la infraestructura de aviación, con pistas reforzadas, hangares de vidrio solar y torres cortavientos con forma de columnas jónicas. En tierra, tranvías eléctricos y vehículos sin conductor zumbaban por calles impecables. Las autopistas se extendían como arterias de acero a través del campo, conectando el este y el oeste con una precisión perfecta. Habían desaparecido las gasolineras y los carros de carbón. Berlín hacía tiempo que había superado la capacidad de producción de petróleo, y con él el Reich. La infraestructura pública era ahora casi en su totalidad eléctrica, alimentada por una red descentralizada fortificada por torres Tesla alemanas, que transmitían corriente inalámbrica a lo largo de miles de kilómetros con una eficiencia asombrosa. De noche, Berlín brillaba como una cúpula celestial invertida. Sin smog. Sin neblina. Solo luz. Arcos monumentales, tallados en piedra con dioses y héroes del espíritu alemán, flanqueaban el Estadio Olímpico, una estructura no solo reconstruida, sino renacida. Diseñados según la tradición clásica del historicismo, con colosales columnatas y tribunas de mármol talladas por maestros vivos de una renovada tradición renacentista, se erigió como un templo tanto para el arte como para el atletismo. Aquí no se permitían cubos de cristal modernistas ni grotescos abstractos. Bruno se había encargado de ello. El arte moderno, declaró una vez con su famosa frase, es el gemido de una civilización que ya no cree en sí misma. Alemania no se queja. Construye. Y construyeron. Cada pared estaba revestida de relieves de atletas musculosos, esculpidos no con una burla surrealista sino en las proporciones puras de la antigua Grecia. La arena central del estadio, rodeada de jardines de magnífica flora y antorchas de cerámica brillantes alimentadas por sistemas termoeléctricos, podía albergar a más de 200.000 invitados. El mundo se quedó boquiabierto. Ni siquiera intentaron ocultarlo. Delegaciones de París, Londres, Nueva York, El Cairo y Tokio fueron conducidas a través de salas de aduanas, donde los agentes verificaron las credenciales discretamente y sin hacer ningún ruido. Los dignatarios estadounidenses se maravillaron de la pureza del aire. La prensa británica elogió a regañadientes las farolas solares que imitaban la tenue luz de las antorchas de petróleo. Incluso los franceses apenas dijeron nada, aunque el gesto de envidia en sus cejas lo decía todo. No era simplemente una ciudad. Fue una visión, la más clara mostrada hasta ahora al mundo, de una civilización liberada de la decadencia y la descomposición. Una civilización que no había comprometido su espíritu en aras de la eficiencia, sino que había fusionado ambos en algo terriblemente elegante. Y sobre todo ello ondeaba el estandarte negro, blanco y rojo del Reich alemán, no como una amenaza, sino como una promesa. Esto era lo que una nación podía ser. Los tambores comenzaron antes de que se pusiera el sol. No eran tambores comunes, sino grandes instrumentos de bronce de una resonancia tan profunda que parecían despertar los antiguos huesos de la tierra misma. Su ritmo lento y atronador resonó en el colosal estadio olímpico, ahora reconstruido en una forma digna de leyendas. Cada latido era un latido del Reich. Las gradas estaban repletas de más de 200.000 espectadores, todos ellos vestidos con sus mejores galas, desde magnates industriales hasta delegados descalzos de las nacientes naciones del Pacífico. Todas las miradas se volvieron hacia el palco imperial, tallado en mármol blanco, enmarcado por estandartes de águilas doradas y flanqueado por banderas ondeantes de color negro, blanco y dorado. Y allí, bajo un dosel de bronce pulido y seda, estaba el Kaiser Guillermo II, con su uniforme de gala, y sus medallas brillando a la luz de las antorchas eléctricas como constelaciones de gloria.
La edad había frenado al otrora meteórico monarca, pero no había disminuido su presencia. Se mantenía con el mismo dominio teatral que ostentaba a caballo décadas atrás, con la mano enguantada apoyada suavemente sobre la balaustrada de piedra como si sujetara las riendas de la civilización misma. A su lado, con un uniforme de oficial negro, impecablemente entallado, estaba Bruno von Zener, sonriendo débilmente. Ya había visto todo esto antes, en su mente. Había visto a los chinos crear dragones con LED, había visto a los luchadores entrar en los rings japoneses como si descendieran del Olimpo y había visto los fuegos artificiales elevarse sobre espectáculos de $1.000 millones. Pero esto, era algo más grande. Era una civilización en plena exhibición, no un simple espectáculo patrocinado por el Estado. Y había orquestado cada nota. La procesión comenzó con silencio. Y luego vino el silencio. Ni un fallo técnico, ni un error, un silencio deliberado, pesado y tenso, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Las luces se atenuaron hasta convertirse en un crepúsculo ámbar. El gran escenario mecánico se abrió una vez más, y de la niebla brillante emergieron, no como corredores, sino como jueces provenientes de la corte del cielo. La delegación alemana. No corrieron. No sonrieron ni saludaron. Ellos marcharon. Sus uniformes no eran chándales ni camisetas numeradas, sino prendas cortadas de tela imperial. Túnicas negras con ribetes plateados, fajas blancas en el pecho y capas de color carmesí intenso para los abanderados. Cada uno llevaba la cruz de hierro sobre el corazón, y a su lado ondeaban los estandartes del imperio, negro, blanco y carmesí, ondeando solemnemente como atrapados en los vientos del Ragnarok. En lo alto, como si vinieran desde más allá del velo, las primeras notas evocadoras de My Brother comenzaron a resonar en todo el estadio olímpico. Una recreación de la canción que Bruno escuchó en su vida pasada. Compuesta a la perfección por el mayor talento del Reich y cantada por un coro de 1000 hombres y mujeres de todas las edades. Cuerdas bajas. Una única melodía inquietante. Luego, lentamente, el trueno. No era solo una canción. Era un desafío. Un desafío sin palabras dirigido directamente a todas las naciones que observan. Las lentes de la cámara se congelaron. Los periodistas guardaron silencio. Incluso los estadounidenses se quedaron con los ojos muy abiertos, como si estuvieran viendo un ejército descender del Valhalla. De sus pasos perfectamente sincronizados se alzaba el golpeteo de botas, no muy distinto de un desfile de guerra, y sin embargo más que eso. No se trataba de una simple intimidación. Era la afirmación de una cosmovisión, el regreso de la belleza, la disciplina y el espíritu como armas. Los atletas del Reich no marchaban como individuos, sino como un organismo singular, con una postura perfecta y la mirada fija no en la multitud, sino en la eternidad. Nadie rompió la formación. Nadie sonrió. Nadie parpadeó siquiera al pasar junto al palco imperial, ofreciendo un saludo atronador y unificado con la precisión de un reloj militar. La música fue creciendo hasta alcanzar un crescendo furioso y los cuernos resonaron como cielos que se derrumban. Y aún así siguieron marchando. Como avatares de la propia Germanía. Al salir de la arena reinó el silencio. No porque no hubiera impresionado. Pero porque nadie se atrevió a aplaudir. Los dignatarios extranjeros quedaron atónitos y en silencio. Los americanos, acostumbrados a la bravuconería, se inclinaron hacia adelante con los ojos vidriosos. Los franceses susurraban entre ellos, murmurando frases como «Quelle puissance, c'est imposible». Los británicos estaban sentados rígidos, con expresiones rígidas, pero con los dedos blancos y apretados sobre sus sillas. Los japoneses hicieron una ligera reverencia, admirando la rigurosa disciplina, mientras recordaban cómo había aplastado su imperio 3 años antes. Solo los italianos se atrevieron a sonreír, celosos, pero inspirados. El Kaiser Guillermo levantó una mano y siguió el silencio, como la marea que obedece a la luna. Luego, con su voz clara y curtida por la guerra, declaró: «Que se sepa que los juegos de la paz están abiertos. Que el mundo sea testigo de lo que le sucede a una nación cuando se atreve a creer en sí misma». Aplausos atronadores. Y a su lado, Bruno susurró en voz baja: «Que recuerden este momento, no con envidia, sino con asombro». Las luces del estadio se atenuaron. Los fuegos artificiales estallaron en el cielo nocturno, formando figuras clásicas. Laureles, leones, martillos, águilas y palomas.
El mundo observó. Y el Reich grabó su imagen en la historia. Desde lo alto de la arena, la caja imperial brillaba como la proa de un buque de guerra. Sus ocupantes no eran simples espectadores, sino símbolos del mundo que estaba por venir. En el centro se encontraba el Kaiser Guillermo II, resplandeciente con su atuendo oficial, con una mano enguantada apoyada sobre la balaustrada ceremonial. A su derecha estaba Bruno von Zener, vestido con el uniforme Feldgrau del mariscal del Reich, con su pelo gris hierro atado cuidadosamente detrás de su cuello y su postura la de un hombre no solo honrado, sino exaltado. Su familia lo flanqueaba. Heidi, majestuosa en plata y púrpura imperial, se inclinó ligeramente hacia él, sin apartar la mirada de la arena. Detrás de ellos, los jóvenes von Zener, herederos del imperio, observaban con silencioso orgullo. La sonrisa de Bruno era sutil, pero inconfundible. Podía ver la silenciosa desesperación en los ojos de los diplomáticos de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. No necesitaba oír sus pensamientos. Los conocía. Lo ha vuelto a hacer. ¿Cómo demonios competimos con esto? No solo están montando un espectáculo, están proclamando su supremacía. Juntó las manos tras la espalda y levantó ligeramente la barbilla. Esto es lo que les aterroriza, le murmuró a Heidi. No los militares. Ni las fábricas. Sino la idea de que nuestro espíritu está despierto. Ella lo miró con ojos brillantes. Y saben, susurró, que no pueden despertar a los suyos. Bruno no dijo nada más. Simplemente permaneció allí, como tallado en mármol, observando cómo las naciones, a sus pies, se retorcían bajo el peso de su legado. Capítulo 633. La Villa Olímpica esa noche brillaba como un segundo Berlín bajo las estrellas, una maravilla de la ingeniería imperial, donde cada avenida estaba iluminada no por llamas ni carbón, sino por torres de pura luz. La música fluía de bandas de metales pulidos, las orquestas tocaban entre pabellones y las fuentes bailaban al ritmo del triunfo. Los atletas se mezclaron con la realeza, generales y dignatarios en una gran celebración de la voluntad humana hecha carne. Bruno se encontraba en el borde de la plaza central, con un vaso en la mano, observando en silencio cómo se desarrollaba la fiesta. Vio a delegaciones de naciones lejanas admirar el aire limpio y vibrante, libre del smog que aún asfixiaba a Londres y Nueva York. Vio paneles solares tejidos en los tejados, estatuas de bronce de atletas que brillaban desde dentro y personas de todas las lenguas susurrando la misma palabra. Imposible. Él sonrió. ¿Lo estás pasando bien, padre? Dijo una voz familiar. Se giró. Allí estaba ella, Eva, radiante con un vestido de noche de seda blanca con bordados dorados, su porte noble inconfundible. La princesa del Reich alemán, esposa del príncipe Guillermo, el amado nieto del Kaiser. Sus ojos azul y hielo brillaban con la misma agudeza y gracia astuta que él había visto desde niña. Mentiría si dijera que no, dijo, ofreciéndole el brazo. Pero, a decir verdad, prefiero este momento mucho más que los llenos de discursos y pompa. Eva rió entre dientes y lo tomó del brazo. Y aún así, siempre te aseguras de superarte. Berlín es realmente impresionante. Caminaron lentamente por la plaza, saludando cortésmente a los atletas y a los invitados que pasaban. ¿Recuerdas, dijo ella, mirándolo, las primeras Olimpiadas que organizamos? ¿Las de 1918? ¿Cómo podría olvidarlo? Dijo Bruno. Tú y yo, en el escenario. Esgrima. Con faldas. Rió. Ni siquiera tenía 18 años. Decían que era indecoroso. Que una jovencita no tenía cabida en el deporte. Y aún así, sonrió Bruno, paraste mi ataque tan rápido que casi lloré en el escenario. Después de eso, el mundo cambió. Sonrió con calidez y orgullo. Después me dijiste, la elegancia no es debilidad. La gracia es un arma en sí misma. Lo he llevado toda mi vida. Se detuvieron junto a un enorme estanque reflectante, en cuya superficie se reflejaba el águila dorada del Reich. Esta generación de chicas, tiene esgrima, gimnasia, tiro con arco, toma ecuestre, gracias a ti, dijo Bruno. Porque les demostraste que estaban equivocadas. La mirada de Eva se suavizó, nublada por el recuerdo y el orgullo. Porque lo hicimos, padre. Mientras se quedaban cerca del estanque reflectante, disfrutando del resplandor dorado de las luces y los recuerdos, un pequeño grupo de delegados internacionales se acercó.
Insignias diplomáticas en solapas a medida, cámaras colgando de correas de cuero, sus sonrisas en algún punto entre el asombro y la reverencia. Uno de ellos, un hombre alto, con acento americano y las mejillas sonrojadas por el vino reciente, inclinó la cabeza cortésmente. Disculpe la interrupción, príncipe von Zener, Su Alteza asintió a Eva con sincera deferencia. ¿Nos permitiría el honor de una fotografía? Bruno ladeó la cabeza, con una ceja alzada, con buen humor. Por supuesto. ¿Y puedo preguntar qué ocasión inspira tal audacia? Otro de los hombres, un delegado francés de cabello plateado y expresión pensativa, dio un paso adelante. No es frecuente conocer a la primera mujer que practique esgrima en unos Juegos Olímpicos, dijo. Aunque sea de manera extraoficial. Eva parpadeó, sorprendida por un instante. Me halagas. Nunca he competido oficialmente, solo estuve al lado de mi padre hace años. La estadounidense rió entre dientes. Y aún así, encendiste la antorcha, princesa. Lo que hiciste marcó generaciones. Mi hija ahora practica esgrima gracias a esa actuación. Diablos. La mitad de los programas para mujeres del mundo fueron creados por niñas que vieron esa exhibición. Bruno la miró con un brillo orgulloso y divertido en los ojos. ¿Lo ves? Legaki tiene una forma de seguir adelante, se ponga al día con el papeleo o no. Eva ofreció una sonrisa amable y humilde. Entonces supongo que no tengo excusa para rechazar una foto. Los fotógrafos se instalaron con entusiasmo, alineando a la pareja contra el fondo de mármol del gran arco central, donde las estatuas de la Victoria Lara vigilaban. Bruno se mantuvo erguido, con las manos tranquilamente a la espalda. Eva apoyó una mano suavemente en su antebrazo, con un porte radiante, la personificación de la elegancia y la fuerza alemanas. Cuando los obturadores hicieron clic y los destellos estallaron, no fue solo una fotografía. Fue un retrato del legado mismo, el arquitecto de una nueva era y la hija que ayudó a esculpir su alma. El pabellón de las naciones, un anexo revestido de mármol construido junto al recientemente renovado Estadio Olímpico, era un hervidero de conversaciones y tintineos de copas. Allí, bajo altas columnas y lámparas doradas, se mezclaban delegaciones empresariales y ministros de economía, todos ellos muy conscientes de que esto era más que un evento olímpico. Se trató de una cumbre económica rodeada de pompa, y en cuyo centro se encontraba Erwin von Zener. Alto, bien afeitado y con una confianza serena y natural, Erwin tenía el porte inconfundible de su padre, aunque sin el aire atormentado y de voluntad de hierro que Bruno traía de la guerra. Su traje oscuro a medida lucía el escudo familiar con un sutil bordado. Un hombre de paz y de trabajo. Con champán en la mano y mucho encanto, se inclinó sobre una mesa baja de mármol y habló en portugués fluido con un pequeño grupo de ministros brasileños. Estamos dispuestos a brindar asistencia para electrificar sus ferrocarriles del sur para 1936. El Reich suministrará los transformadores, las turbinas y los componentes de la red a un precio reducido, a cambio de una exclusividad de 10 años en la exportación de tierras raras. Es una alianza, no colonialismo. No queremos sus tierras, caballeros. Queremos su éxito. Los brasileños intercambiaron miradas intrigadas. Uno de ellos, un ministro más joven con visión de modernización, estrechó la mano de Erwin. Suenas más como un constructor de imperios que como un comerciante. Erwin rió con educada humildad. Los imperios surgen y caen. La infraestructura perdura. Justo al otro lado de la conversación, se exhibieron en mesas con tapas de cristal los planos de la Villa Olímpica, anotados con la firma de Erwin. Las carreteras, la distribución de energía, los dormitorios de los atletas e incluso las cadenas de suministro culinario tenían sus huellas dactilares. Cada aspecto había sido optimizado utilizando el marco logístico que había construido al mando del grupo Zener, un gigante del acero, la electricidad y el transporte. Desde un rincón de la sala, un enviado británico le susurró a su homólogo estadounidense. No es el hijo de un héroe. Es un magnate. Entre él y Siemens, han convertido Berlín en el corazón del mundo. Y si construyen un solo carril a través de Sudamérica, murmuró el estadounidense, Washington tendrá que empezar a prestar atención. Erwin se apartó de los brasileños el tiempo suficiente para ver a su padre a lo lejos, rodeado de admiradores y atletas extranjeros. Él sonrió débilmente. Bruno comandó imperios de hombres. Erwin comandaba imperios de máquinas.
Y juntos habían construido un Reich que no podía ser derrotado simplemente con armas o con diplomacia. Había que construirlo. Capítulo 634. El suave zumbido de una música lejana resonaba desde el gran salón de baile de abajo, amortiguado por gruesos cristales y cortinas de terciopelo. En el balcón de piedra situado encima del estadio olímpico iluminado, el aire nocturno era fresco y limpio, teñido por el aroma de las flores de verano en flor. Las luces de Berlín se extendían como un mar de estrellas, parpadeando con orgullo, un imperio resplandeciente en el calor de su propio triunfo. Bruno permaneció inmóvil, con su copa de vino en la mano, recortado contra la grandeza que había ayudado a construir. A su lado, Erwin, ya no era el chico entusiasta que solía perseguir a los instructores de esgrima con un sable de madera, sino un hombre endurecido por el trabajo, la responsabilidad y, ahora, la preocupación de un padre. Erwin hizo girar el vino oscuro en su copa y habló en voz baja. «Sabes, a veces desearía no haber dejado la academia. Que no me hubieras dejado. Mi hijo luchará en la próxima guerra. ¿No era ese el propósito de mi renuncia? ¿Para que pudiéramos evitar algo así?» Bruno bebió un largo sorbo, dejando que el silencio persistiera. «Tu hijo tomó su decisión», dijo finalmente con calma. «Intenté disuadirlo. Pero sintió la llamada del deber. Pagó con sangre en España por esas medallas que lleva en el pecho. Y vivió para contarlo. Eso es más de lo que muchos pueden decir». Erwin frunció el ceño. El vaso temblaba ligeramente en su mano. Se giró hacia su padre. «Entonces, padre, póngalo detrás de un escritorio. Dele un lugar especial, que se encargue de la logística o de la inteligencia. Algo seguro. Algo que lo mantenga con vida». La mirada de Bruno se endureció. Su voz no se alzó, pero había hierro en ella. «Entiendo cómo te sientes, Erwin. De verdad que sí». «¿Cómo?», insistió Erwin, sin faltarle al respeto, pero con crudeza. «Nunca tuviste que temerme al volver de la guerra. Nunca tuviste que temer perder a un hijo». La mandíbula de Bruno se tensó. Su respuesta fue fría y pesada, como una espada desenvainada. «He tenido que temer perder 10.000 hijos, Erwin. Y he perdido muchos más. Cada hombre que sirvió bajo mi mando, desde el principio, fue como un hijo para mí. Y he visto morir a más de los que puedo recordar». Ahora se giró para mirar directamente a Erwin, con los ojos afilados como el acero. «Créeme, entiendo es miedo mejor que nadie. Pero no mancharé su memoria dando un trato preferencial a mi sangre. No se les concedió ese lujo. Y, por lo tanto, Erich tampoco lo tendrá». Erwin no dijo nada, solo miró a lo lejos mientras las campanas del estadio olímpico comenzaban a sonar suavemente, anunciando el final de la tercera hora de gala. La voz de Bruno se suavizó solo un poco. «Todos tenemos nuestro deber. El tuyo está aquí, construyendo el futuro. La industria. La infraestructura. La prosperidad. La mía y la de Erich, están ahí fuera, manteniendo a raya a los lobos». Pasó otro momento entre ellos, tranquilo y solemne. Entonces Erwin asintió lentamente. «Simplemente, no lo dejes morir, padre». Bruno volvió la mirada hacia el horizonte. «Haré lo que pueda. Pero hace tiempo que dejé de hacerles promesas a los fantasmas». Abajo, la música y las risas llenaron el pabellón decorado de la Villa Olímpica. Oficiales de todo el Reich y sus aliados se mezclaron con dignatarios extranjeros, campeones olímpicos y la flor y nata de la juventud europea. El ambiente era jubiloso, dorado de orgullo y vino. Los estandartes del Reich ondeaban suavemente con la cálida brisa, iluminados por antorchas y elegantes faroles eléctricos. Entre ellos se encontraba Erich von Zener, Oberleutnant, rodeado de oficiales jóvenes y veteranos por igual. Alto, elegantemente vestido con su uniforme de desfile, levantó una jarra de cerveza espumosa a sus labios mientras se hacía otro brindis por la campaña española. La cruz dorada en su pecho brillaba, ganada no por favor, sino por fuego. El cuello de su uniforme lucía una insignia nueva. Un ascenso a Oberleutnant. Nadie lo cuestionó. No después de lo que había hecho en España. Se reía con facilidad y seguridad, la viva imagen de Bruno en su juventud, hasta la cicatriz de duelo de mensura apenas descolorida que se curvaba desde su pómulo hacia su mandíbula. Un regalo de la misma academia en la que Bruno se había entrenado una vez y una insignia de honor entre la élite. Los ojos de Erich miraron hacia arriba, al balcón donde estaban su padre y su abuelo.
Levantó su jarra a modo de saludo, un gesto silencioso y cómplice hacia ambos, antes de volver a la conversación mientras sus amigos estallaban en carcajadas otra vez. De vuelta en el balcón, Erwin observó el intercambio con orgullo y silenciosa desesperación. Bruno rompió el silencio, su voz ahora más suave, pero no menos decidida. Aunque le pidiera a Erich que aceptara un puesto, dijo, se negaría. No abandonaría a sus hombres para que luchen sin él. Ese no es el tipo de hombre que es. La mirada de Bruno se detuvo en la celebración parpadeante que se desarrollaba abajo. Ese es el tipo de hombre que criaste, Erwin. Una larga pausa se extendió entre ellos, rica en verdades no dichas y en peso generacional. La respuesta de Erwin llegó con una respiración ligeramente temblorosa. Entonces que Dios tenga misericordia de él, si el mundo no la tiene. La sonrisa de Bruno se curvó como una daga deslizándose de su vaina. Deberías estar rezando para que Dios tenga misericordia de quien quiera que logre matar al chico, dijo con tono impasible. Porque mi ira es casi tan grande como la suya, y se desata con mucha más facilidad. Las palabras quedaron allí colgadas, pesadas y reales, un eco de antiguos reyes y dioses paganos de la guerra, de padres que enterraban a sus hijos y arrasaban reinos en represalia. Erwin se giró para mirarlo, entrehelado y tranquilo. Bruno no parpadeó. El destello de los fuegos artificiales iluminó sus ojos, pero el fuego dentro de ellos era más antiguo, primordial, hirviente, eterno. Sus palabras no exageraban. Desde el comienzo de la Gran Guerra, 20 años antes, Bruno había estado acumulando armas de destrucción masiva con dos propósitos. Una de ellas era, como último recurso, llevar al mundo a la ruina con el Reich, en caso de que la gloria de sus estandartes fuera manchada. Y el segundo fue como represalia contra cualquier nación que se atreviera a tocar aquello que era más preciado para él en esta vida. Su familia. Capítulo 635. Las antorchas se alzaron con un sonido como el de un juicio, rugiendo a la vida a ambos lados de la puerta de mármol, de 50 metros de altura y escupiendo llamas en la noche de verano. Su luz bañó el estadio con un resplandor blanco dorado que convirtió la piedra en marfil y las sombras en tinta. Si el Olimpo hubiera renacido en la tierra, se habría visto así, creado no por dioses, sino por hombres que se atrevieron a alcanzar más alto. Todas las banderas del mundo ondeaban, pero ninguna tan alta ni tan firme como la blanca carmesí negra del Reich, dominando el viento como un general domina el silencio. Y hubo silencio, que se extendió por las gradas no por respeto, sino por reverencia, un silencio que nace en la boca del estómago, el tipo de silencio que uno solo da a las cosas mucho más grandes que ellas mismas. La voz del locutor resonó en todo el estadio en 4 idiomas, pero solo importaba un mensaje. Los juegos habían comenzado. El equipo alemán salió al campo. No marchaban como atletas. Avanzaban como una falange, con los hombros erguidos, la cabeza en alto y las piernas moviéndose con perfecta disciplina colectiva. No había deriva en su línea. Ni miradas a su alrededor. Ni fanfarronería. Solo propósito. Sus uniformes eran de un blanco cegador, con ribetes negros y plateados. El corte era práctico, reforzado en las costuras clave, con una malla experimental debajo para la humedad y el movimiento. Al frente de ellas estaba Aidemarie Weiss, campeona de esgrima y de carleta, alta y esbelta. Llevaba el cabello trenzado bajo la cofia. Su mano derecha, llena de cicatrices y callos, agarraba el asta de la bandera no como un estandarte, sino como una lanza. Su rostro no delataba nada. Detrás de ella vinieron los demás, boxeadores, arqueros, luchadores, gimnastas, nadadores, hombres y mujeres formados por 3 décadas de cultivo ininterrumpido. No hubo cuerpos desperdiciados. No hubo eslabones débiles. No hubo cambios genéticos. Esta era una generación que no nació, sino que fue diseñada. No saludaron. Ellos no sonrieron. Llegaron y el estadio se estremeció con él. Allá arriba, en el palco imperial, estaba sentado Bruno, con su uniforme de gala y sin medallas en absoluto. Vestía el sencillo uniforme gris de campaña del Estado Mayor, y aún así eclipsaba a todos los mariscales de la fila, rebosantes de oro. Su presencia no era celebrada. Se sobreentendía. No observaba con orgullo. Observaba con cálculo. Esto no era una victoria. Era una jugada de apertura. A su izquierda, la delegación japonesa murmuraba tras abanicos. A su derecha, el embajador británico miraba fijamente su brandy, como buscando respuestas en la copa.
Al otro lado del estadio, FDR permanecía sentado, rígido, con las manos fuertemente entrelazadas bajo la mesa y los nudillos pálidos. No aplaudió. Un asistente se inclinó hacia el oído de Bruno. Los periodistas franceses ya lo llaman la marcha de los titanes, señor. Los labios de Bruno se crisparon. Ni una sonrisa. Algo más frío. Más afilado. Entonces que el mundo tiemble. Abajo, el último portador de la antorcha, un cadete de 15 años, de tercera generación de la academia, subió corriendo las escaleras hacia la plataforma de la antorcha. Su postura era impecable. Su rostro estaba sonrojado, pero su expresión era inamovible. Plantó la antorcha y la llama se elevó en espiral hacia el cielo, no naranja sino blanca y azul, diseñada químicamente para arder más caliente y más brillante que cualquier otra en la historia. La multitud se quedó sin aliento. Un nuevo himno resonó en el estadio, no el himno nacional, sino la marcha de cadencia imperial, encargada para conmemorar la victoria en España. B. Los metales y los tambores, majestuosos pero implacables, resonaron en la noche. La llama rugió. La marcha sonó. Y en los 5 continentes, una sola y terrible comprensión echó raíces. Alemania no solo estaba preparada para la guerra. Había criado una generación entrenada desde su nacimiento para ganarlo. Apenas la antorcha se había posado en su imponente cuna de llamas cuando el asombro reverente de la multitud se transformó en algo mucho más primario. Querían sangre. No de la manera cruda de las naciones menores, con gritos de violencia y huesos rotos. No, este era un anhelo más civilizado, un apetito de supremacía manifestado. No querían diversión. Querían ver a alguien rendirse. Y lo harían. Las luces se atenuaron hasta que el estadio no fue más que un anillo de llamas blancas y silencio, tallado en la oscuridad como una arena para dioses. En la esquina roja, René Dupré, la gran promesa de Francia en la división de peso mediano. Alto, atlético, seguro de sí mismo. Envuelto en la bandera tricolor y cargado de expectativas. Su rostro era de esos que aparecen en los periódicos. Mandíbula afilada, fotogénico. Su boca lo había llevado hasta allí tanto como sus puños. En entrevistas, había calificado el programa olímpico de Alemania como una cadena de montaje de perros entrenados y había descartado su dominio como resultado de una disciplina sin espíritu. Quizás lo creyó. Por un momento, los franceses también lo creyeron. En la esquina azul, Rainer Knit, campeón del Reich. Más bajo. Más grueso. Denso de una forma que hacía que cada movimiento pareciera más lento de lo que realmente era, hasta que dejó de serlo. Su mirada nunca vaciló. Sus guantes nunca se movieron. Se quedó de pie como un hombre esperando la campanada, no para empezar una pelea, sino para terminarla. Allá arriba, sentado en el palco imperial, Bruno observaba desde el asiento central, con los hombros cuadrados y una expresión ilegible. Estaba flanqueado a ambos lados por sus hijas, Eva, radiante de plata con esa eterna sonrisa lobuna, y Elsa, pálida como el hielo e inescrutable, con su expresión a medio camino entre la diversión leve y el desinterés glacial. ¿Y bien? Preguntó Eva, lanzando una mirada pícara a su hermana. 50 marcos a que el francés se retira antes de la segunda ronda. Elsa parpadeó una vez. ¿Estás casada con el futuro Kaiser y aún te importa un año de nuestra antigua asignación? La sonrisa de Eva se ensanchó. Precisamente por eso me importa. Nostalgia. Elsa puso los ojos en blanco, como si la sola idea fuera inmadura. Ahora es prácticamente una miseria para ti. Entonces dámelo, dijo Eva sonriendo. Elsa suspiró, ya arrepintiéndose. Sin embargo, su mirada era fría y calculadora. Subiré la apuesta y la doblaré. Dudo que dure más allá del primer minuto. Bruno no dijo nada, pero la comisura de sus labios se curvó hacia arriba. No era la primera vez. De hecho, la escena se desarrolló como un recuerdo, como un fantasma que presionaba su peso sobre el presente. Estaba de nuevo en 1918, viendo a dos muchachas con faldas de cadete peleándose por su primera apuesta seria. Eva, convencida de que un partido no podía terminar en segundos. Elsa, ya previendo el ritmo mucho antes de que sonara la campana. Y tal como entonces, Elsa había ganado. La campana sonó. René abrió el golpe rápido, con golpes impecables. Limpio. Afilado. Su juego de pies, preciso. Su peso equilibrado.
La mayoría lo habría aplaudido. Nick no mordió el anzuelo. No bailó ni hizo fintas. Simplemente pasó junto a él, esquivando golpes de una forma que lo acercaba cada vez más. No paró. Invadió. El tipo de presión frontal que la mayoría de los luchadores evitaban, porque había que ser mejor para usarla. Nick lo era. El francés siguió disparando. No estaba acostumbrado a que alguien pasara por alto la técnica limpia como si nada. El rey se coló en el interior. El primer golpe real fue un gancho en las costillas que aterrizó como una palanca a través de un panel de yeso. El rostro de René se retorció de confusión antes de que el dolor lo alcanzara. Entonces lo hizo. Se tambaleó, tosiendo, y dejó caer las manos instintivamente. Demasiado bajo. Nick respondió con un uppercut corto y contundente. La cabeza del francés se echó hacia atrás, con la nariz llena de sangre. La multitud jadeó. Los árbitros franceses se pusieron de pie, con un pánico apenas disimulado. El árbitro se quedó inmóvil como si ya estuviera escribiendo el final en su cabeza. René intentó agarrarlo. Nick lo apartó, giró y le asestó un derechazo directo a la sien. René cayó como si alguien le hubiera quitado el enchufe. Peso muerto. Luces apagadas. El árbitro no se molestó en contar hasta 10. El estadio estalló. De vuelta en la caja, Eva se quedó atónita. Se quedó boquiabierta. Un minuto había sido generoso. Elsa, la reina de hielo de siempre, extendió la mano sin siquiera mirar. El gesto fue silencioso, pero dijo más que cualquier palabra. Eva se sonrojó, frunció el ceño mientras metía la mano en su bolso y colocaba 100 marcos en la palma de la mano de Elsa. Eres insufrible. Elsa guardó las notas en su bolso con naturalidad. Y tú eres predecible. Los dos son más ruidosos que la multitud, dijo Bruno con tono seco, aunque con cierto toque de diversión. Sus ojos no se apartaron del ring. Al otro lado del estadio, un general francés salió furioso de su palco sin decir palabra. Un agregado británico garabateaba frenéticamente en un cuaderno encuadernado en cuero. Un industrial estadounidense susurraba al oído de su ayudante, pálido bajo su sombrero Panamá. Elsa los observó a todos como un depredador bajo el hielo de la superficie. Bruno finalmente se reclinó en su asiento, con las manos juntas una vez más. Ya no veía el partido. Se acabó. La verdadera batalla estaba ocurriendo en otro lugar ahora, en las mentes de aquellos que acababan de presenciar cómo el campeón de una nación soberana era golpeado hasta quedar inconsciente frente a 100.000 espectadores y la mitad del cuerpo diplomático de la Tierra. Nos preguntarán si estamos listos ahora, dijo, principalmente para sí mismo. Y mientras la multitud se agolpaba y rugía y el boxeador francés era sacado de la lona como si fuera un juguete roto, Bruno cerró los ojos por un breve segundo. Y sabrán que lo somos. Capítulo 636. El ruido del combate de boxeo todavía resonaba en el coliseo, una ola de incredulidad se extendía de un lado a otro de los asientos, cuando otra ovación se elevó desde el campo. Esta vez no por Alemania, sino por las banderas blancas y azules de Rusia. Un saltador con pértiga había alcanzado una altura nunca antes alcanzada por un atleta ruso. Unos momentos después, otro competidor vestido de rojo imperial y negro consiguió el segundo puesto en un sprint, con una diferencia medida solo en latidos del corazón. Bruno lo notó. Todos en el palco del Reichstag lo notaron. No fue casualidad. Los Romanov habían estudiado. Y copiado. El marido de Elsa, ahora zar Alexei, se inclinó hacia adelante en su asiento con una extraña sonrisa. Su rostro aún juvenil bajo la corona de autoridad, pero agudizado por años de supervivencia. Aplaudió con deliberado orgullo mientras sus compatriotas hacían una reverencia. Cuando el ruido se calmó, se volvió hacia su esposa, le tomó la mano y le dio un beso en los dedos. Amor mío, murmuró en alemán para que solo los más cercanos pudieran oírlo. Tu padre nos ha dado dones inconmensurables. Estamos aquí solo por él y por ti. La expresión de Elsa no cambió, aunque un leve destello de triunfo se agitó en sus ojos. Ella inclinó la cabeza, aceptando el agradecimiento con la misma gracia fría con que otorgaba cada victoria. Frente a ellas, Eva tensó la mandíbula. Se recostó en la silla, con los brazos cruzados, su vestido plateado reflejando la luz, y le dirigió a su hermana una mirada infantil que transmitía más mordacidad que palabras. ¿Cómo pudiste?
La mirada decía, pura y sin filtros, como si Elsa hubiera traicionado algo sagrado en la familia al compartir demasiado. Elsa sostuvo su mirada lentamente. No habló. No le hacía falta. Su mirada lo decía todo, glacial y deliberada. Papá nunca dijo que no podía contarle a mi marido sus secretos. El aire entre ellos se quebró como acero estirado. Bruno permaneció sentado entre ellos, inmóvil, con los ojos fijos en el campo, como si nada de esto hubiera ocurrido. Pero la comisura de sus labios lo delató. Una leve curva hacia arriba, tan sutil que solo un hombre como él podría haberla logrado, no revelaba aprobación, sino reconocimiento. Ya había visto esto antes, hacía mucho tiempo, cuando dos chicas pelearon con monederos en lugar de coronas. Ahora lo que estaba en juego eran imperios. Y ninguno había cambiado. Los juegos avanzaban. Del campo a la pista, de la piscina a la plataforma, de un evento a otro, y a lo largo de todo ello surgía un ritmo. El dominio de Alemania estaba fuera de toda discusión. Sus atletas rompieron récords como si esas cifras estuvieran hechas para ser rotas. Pero detrás de ellos, lo suficientemente lejos para ser notados pero nunca alcanzados, marchaban los rusos. Segundo puesto. Una y otra vez. Un oro aquí y allá, solo para seguir siendo competitivo. Pero nunca en posición de dominar. Un nadador ruso tocó la pared un latido después que su rival alemán. Un levantador de pesas se esforzó, se bloqueó y sostuvo la barra sobre su cabeza, más fuerte que cualquier otro, a excepción del coloso con los colores del Reich que lo había precedido. Incluso en esgrima, donde las espadas rusas bailaban con orgullo heredado, flaquearon por un punto ante el sistema alemán que la propia Elsa había susurrado a la existencia años antes. Al anochecer del segundo día, el marcador reflejaba claramente la situación. Alemania, primera. Rusia, segunda. Todos los demás, muy atrás. Alexei se sentó más erguido con cada medalla rusa, el orgullo calentaba sus rasgos, pero había un destello debajo de él. Una irritación que no pudo contener del todo. Cuando los números volvieron a coincidir y Rusia quedó en segundo lugar, su mano se tensó en el apoyabrazos. Elsa se inclinó y deslizó su mano en la de él con una suavidad de la que nadie en el estadio hubiera creído que ella fuera capaz. Sus palabras, inaudibles para todos excepto para él, estaban envueltas en seda. Lo has hecho magníficamente, mi zar. ¿No lo ves? Solos íbamos a la deriva. Juntos, solo superados por el poder del Reich. Has elevado a Rusia más alto de lo que ha estado en generaciones. Alexei exhaló, la tensión lo abandonó en un suspiro lento. Se giró hacia ella, la besó en la frente y dejó que sus palabras se asentaran como un bálsamo en una herida. Su orgullo se consoló. Su frustración se calmó. Él creyó. Y Elsa, observándolo con esos ojos azul glaciar, sonrió levemente mientras miraba al otro lado del estadio. Más allá de la multitud. Más allá de las banderas. Más allá del suspiro reconfortante de su esposo. Sus ojos encontraron a su padre. Bruno no se movió, pero la vio. Siempre la veía. Ella le dirigió un guiño diminuto, sutil como el destello de la llama de una vela, y luego regresó al abrazo de su esposo, apoyando la cabeza en su hombro como si el día la hubiera cansado. Para Alexei y los Romanov, ella era la esposa obediente, la consorte que había llevado a Rusia más cerca de la gloria que nunca. Pero debajo de la seda, debajo de su porte, las raíces de Elsa eran más profundas que los palacios de San Petersburgo. Nació como hija de Prusia. Fue elevada a la posición de gran princesa del Tirol, criada por su padre. Y aunque se había convertido en emperatriz de Rusia, lo había hecho atándola, cordón a cordón, juramento a juramento, hijo a hijo, para siempre a Alemania. Su marido podría considerar una pérdida la medalla de plata. Pero Elsa lo sabía mejor. Era la distancia perfecta. Plata al oro de Alemania. Siempre en segundo lugar. Siempre atado. Los últimos días de los Juegos fueron menos de competición que de coronación. Alemania no solo había ganado, sino que había dominado. Un récord tras otro caía por debajo de la precisión y preparación de sus atletas. El marcador contaba la historia claramente. El Reich primero en oro, primero en plata, primero en bronce, primero en cada categoría que importaba. Detrás de ellos, tal como Elsa prácticamente lo había orquestado, Rusia ocupaba con orgullo el segundo lugar. Sus atletas habían demostrado ser formidables, su entrenamiento refinado, pero siempre un paso atrás, siempre medio aliento más lento.
Plata sobre plata. Una sombra respetuosa proyectada bajo el resplandor alemán. El tercer puesto lo ocupó Italia, cuyos esgrimistas y velocistas superaron todas las expectativas. Sin duda, Ana contribuyó a su ascenso a la fama. A pesar de lo breve que fue su etapa como princesa. Ella también había comenzado a tejer la red que Elsa había logrado durante mucho tiempo atrapar al zar y a toda Rusia. Se inclinaron con orgullo, pero su triunfo fue silenciado, eclipsado por los dos imperios que se alzaban sobre ellos. Abajo, el resentimiento crecía. Los estadounidenses se enfurruñaron, guardando menos medallas de las que exigía su orgullo. Sus periódicos habían prometido un desafío a Europa. En cambio, sus atletas regresaron a casa humillados, despojados de ilusiones. La delegación francesa estaba furiosa, con el rostro rojo y murmurando ventajas injustas mientras sus boxeadores todavía saboreaban la sangre. Los británicos parecían sombríos, el orgullo de su imperio desgastado por los números en el tablero. Cuando comenzó la ceremonia de clausura, el estadio estalló en truenos. Se izaron las banderas de los vencedores, el himno del Reich se ahogó en metales y tambores mientras la llama olímpica se reducía a brasas. Un himno que una vez había copiado la melodía de Dios salve al rey ahora la había eclipsado por completo, tanto en grandeza como en prestigio. Los atletas se abrazaron, lloraron y saludaron. La multitud rugió de admiración, y el mundo entero observó, consciente de lo que significaba. No era solo deporte. Era una prueba. Prueba del sistema de una nación, su disciplina, su futuro. Prueba de poder. Y cuando finalmente la antorcha se apagó, cuando los últimos vítores se desvanecieron en la noche berlinesa, comenzaron los verdaderos juegos. En una cámara apartada de la embajada británica, lejos del ruido del estadio, se reunieron tres delegaciones. El primer ministro británico miró fijamente las hojas de recuento de medallas que estaban delante de él como si fueran informes de bajas. Frente a él, el ministro de Asuntos Exteriores francés caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, escupiendo maldiciones en su propia lengua sobre la humillación y la propaganda alemana. El enviado norteamericano permanecía rígido, con la mandíbula apretada y las manos juntas para no delatar la furia que se escondía tras ellas. Es intolerable, espetó el francés. No podemos permitir que exhiban su sistema ante el mundo como si fuera la Biblia. Nuestra gente verá estas cifras y empezará a creer. Ya lo hacen, murmuró el americano en voz baja, cargado con el peso del reconocimiento. Ese es el problema. El británico finalmente levantó la mirada, con el rostro gris. El problema no es la creencia. El problema es que funciona. Golpeó las sábanas con un dedo tembloroso. Todos los niños y niñas de su nación son entrenados, criados y acondicionados como soldados. Si pueden hacer esto en los deportes, ¿qué imaginan que harán en la guerra? Se instaló un silencio espeso y amargo. Nadie habló de alianzas. Todavía no. Nadie se atrevió a decir en voz alta lo que ya les estaba dando vueltas en la cabeza. Que los juegos no habían sido una mera competición, sino una advertencia. En Berlín, la multitud había vitoreado. En el sombrío vestíbulo de la embajada, los rivales mundiales se sentaban con los puños apretados, rechinando los dientes por la frustración, unidos no por el triunfo, sino por la humillación. Alemania se había llevado el oro. Rusia había aceptado la plata. Italia había sonreído desde el bronce. Y para Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, solo quedó el amargo sabor de la pérdida. Los juegos habían terminado. La tormenta que se avecinaba apenas había comenzado. Capítulo 637. El salón de baile del Neues Schloss de Berlín resplandecía bajo el resplandor de 3 docenas de candelabros de cristal, cada uno importado de Bohemia y reflejado en fuego dorado sobre columnas de mármol y altos techos dorados. Un cuarteto de cuerdas murmuraba algo al estilo de Vivaldi en el fondo, apenas audible por encima del suave rugido de la conversación política y de unas risas demasiado calculadas para ser genuinas. Los camareros flotaban entre los diplomáticos y la nobleza como espectros con guantes blancos, ofreciendo canapés cubiertos de caviar y vino Riesling con etiqueta dorada, helado al milímetro. La guerra aún no había comenzado. El mundo aún no se había derrumbado. Pero esta noche, el Reich había ganado algo. Los Juegos Olímpicos habían terminado y Alemania había dejado su huella no solo con medallas, sino con aplomo, disciplina y dominio sin complejos. En el centro de todo, el salón de baile era un escenario.
Y entonces, las puertas se abrieron. Un silencio, el jadeo silencioso e inconsciente de 200 personas, todas ellas sintiendo que un depredador entraba en la habitación. Bruno cruzó el umbral dorado, no con una sonrisa, no con un paso dramático, sino con el peso deliberado de un hombre que sabía que las paredes se inclinarían para escuchar sus palabras. Llevaba un uniforme a medida. Una casaca oscura de corte prusiano con una cruz de hierro minimalista prendida justo encima del corazón. Ni una sola medalla innecesaria. Ni una gran capa. Ni un sable. Solo poder, puro y sin adornos. A su lado caminaba Heidi, vestida con un vestido de satén negro forrado con hilo de plata tirolés. El escote era modesto, pero la corona de diamantes negros que llevaba brillaba como la escarcha de la noche, una señal. El ángel de Berlín ya no necesitaba demostrar belleza. Ahora era un símbolo de orden. Todos notaron la ausencia de guardias armados. Y, sin embargo, de alguna manera, todos sabían que él era el hombre más peligroso de la sala. Algunos se acercaron. La mayoría no. Los embajadores de Hungría, Italia y Brasil ofrecieron felicitaciones y sonrisas vacías. La delegación británica, encabezada por un primer ministro Ramsay visiblemente cansado, hizo una reverencia con un tono particular de cordialidad reservado para rivales demasiado peligrosos como para antagonizarlos. Bruno respondió a cada una por turno. Siempre breve. Siempre quirúrgico. Estrechó manos como si firmara tratados. Besó mejillas como si sellara el destino. En el otro extremo del salón de baile, cerca de una serie de grandes escaleras, Eva, su hija mayor, estaba de pie junto a una balaustrada de mármol bebiendo una copa de algo afilado. Llevaba un vestido azul marino ajustado con ribetes plateados y hablaba con dos hijos de un pequeño duque danés, que colgaban de sus palabras con esa particular idiotez de la diplomacia adolescente. Su postura era perfecta. Su tono, recatado. Pero sus ojos recorrían la habitación como un tablero de ajedrez. Erich estaba cerca, estrechando firmemente la mano de un coronel belga que se había interesado por los métodos de entrenamiento de oficiales prusianos. El hombre sonreía, sin esfuerzo alguno, de manera cortés, pero bajo sus ojos se escondía el mismo desagrado general por los asuntos sociales por el que su abuelo había sido tan infame en el pasado. Su parecido con Bruno era sorprendente. Ya fuera por su apariencia o por su comportamiento, algunos bromeaban diciendo que Erich era simplemente la reencarnación de su abuelo. Como si el propio Bruno no estuviera allí para oír una afirmación tan absurda. Elsa permanecía apartada, casi como un fantasma contra las cortinas, con su pálido cabello cayendo en cascada en una trenza helada. Hablaba poco, pero lo observaba todo. Varias mujeres mayores la confundieron con indiferencia. Se equivocaron. Ella estaba escuchando. A medida que la noche florecía, llegaron los artistas. Primero, una procesión de bailarines de ballet, la Compañía Nacional de Ballet Alemán, recién llegada de su gira por Roma. Giraron entre aplausos. Luego llegó el conjunto de cuerdas. Un interludio de Wagner. Una danza folclórica de los Alpes tiroleses. Luego, silencio. El acto final dio un paso adelante. Una interpretación sinfónica de las letras que Bruno había pronunciado durante la Gran Guerra. En un momento particularmente sombrío, tuvo en mente una canción de guerra de Rusia que compartía su miedo a la perfección. El tono fue igualmente sombrío. Nadie aplaudió. No por falta de respeto, sino porque el mensaje era tan preciso, tan artísticamente brutal en sus implicaciones, que aplaudir parecía inapropiado. Heidi sonrió tranquilamente. Bruno no se había movido. Ahora estaba al lado de la delegación francesa, que había mantenido la distancia durante toda la noche. Un funcionario francés más joven, con las mejillas coloradas y un poco borracho, rompió la etiqueta. «Disfruta usted del espectáculo, ¿verdad, Herr von Zener?» Los ojos de Bruno no parpadearon. «Disfruto de la simetría», dijo. «Esta noche celebramos el regreso del equilibrio». Otro hombre podría haberse reído. El francés palideció. Más arriba, en el balcón reservado para los oficiales superiores y sus familiares, un agregado militar estadounidense se inclinó para susurrarle algo a un par británico. «¿Lo sientes?», dijo. «Esto no es solo una fiesta». El británico asintió. «Es una coronación sin corona». O una advertencia sin declaración. Abajo, Bruno aceptó una copa de champán y no la bebió.
Cerca del final de la velada, un anciano noble, uno de los miembros de la vieja guardia que había logrado sobrevivir a las purgas de Bruno, dio un paso al frente. A Alemania, dijo el hombre. Y a ti. Nunca imaginamos que llegarías tan lejos. Bruno giró la cabeza, solo ligeramente. Lo hice, dijo. El silencio entre ellos era lo suficientemente pesado como para aplastar una mentira. Más tarde, en el balcón exterior, Eva y Erwin estaban uno al lado del otro. No sonrió ni una sola vez, dijo Erwin, mirando el frío horizonte de Berlín. No lo necesita, respondió Eva, sacudiendo la ceniza de su cigarrillo. Ahora el mundo le sonríe. Erwin se removió incómodo. A veces, me pregunto si este es el mundo que queríamos. Tanto miedo. Tanto poder. Estaba claro que Erwin todavía estaba preocupado por su hijo, Erich, y el papel que el joven desempeñaría en la próxima guerra. Y su hermana mayor se dio cuenta de esto al instante. Eva inclinó la cabeza. A la historia no le importa lo que quisimos. Le importa lo que construimos. Tras ellos, las puertas del salón se abrieron de nuevo. Bruno salió solo. Ninguno de los niños dijo nada. Simplemente se pusieron de pie. Miró la ciudad. Las luces se extendían en la oscuridad como vetas de oro. Un nuevo imperio, no nacido de la revolución, sino de la disciplina. Sacrificio. Orden. Y aún así suspiró. Suavemente. Casi inaudiblemente. Como si por un momento incluso él sintiera el peso de lo ganado. El último coche arrancó del Neues Schloss poco después de las 2 de la madrugada, con las luces traseras ocultas por la niebla que se alzaba desde el Spree. En el interior, el salón de baile estaba desordenado, no desaliñado, sino clínicamente desierto. Vasos medio vacíos, guantes huérfanos y el olor de demasiados perfumes flotaban en el aire como fantasmas aferrados al terciopelo. Bruno se quedó quieto en el borde de la galería de mármol, mirando por las ventanas que iban del suelo al techo. Su abrigo había desaparecido, tirado sobre una silla con respaldo dorado. La cruz de hierro en su pecho aún brillaba, lo único intacto. Sus hombros se hundieron levemente. Desde atrás, pasos suaves sobre el suelo pulido. Heidi. No se anunció. No hacía falta. Él conocía su andar como el ritmo de su propia respiración. Ella lo envolvió con sus brazos desde atrás, apoyando su mejilla ligeramente entre sus omóplatos. Ni siquiera bebiste champán, murmuró. Bruno no respondió. Ella exhaló con fingida decepción y le dio un suave apretón. Después de casi 60 años, dijo, todavía no puedes aprender a disfrutar de ser humano por una noche, ¿verdad? Soltó una risita seca y baja. La humanidad nunca fue mi talento. Heidi se movió a su lado, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre el frío mármol. Su vestido brillaba como agua negra a la luz de la luna. Le apartó un mechón blanco de la sien. Parecías bastante adecuado para el papel, dijo ella, estudiando su rostro. La mirada de Bruno era distante. Me sentí como un león en una pieza de museo. ¿Te refieres a rodeado de aduladores y paredes de cristal? Quiero decir, como si ya hubiera muerto. Heidi sonrió, no con burla, sino con la paciencia experimentada de alguien que ha superado cada temporada de su melancolía. Eso lo dices cada década. Porque es verdad. Ella se cruzó de brazos y se apoyó contra la ventana a su lado. Pero de alguna manera aún respiras. Aún ganas. Aún aterrorizas a hombres de la mitad de tu edad. Se quedó callado un momento. Luego, en voz baja. ¿Crees que saben lo cansado que estoy? La expresión de Heidi se suavizó. No, dijo ella con suavidad. Porque ven el hierro. La mirada de Bruno permaneció fija en el horizonte brumoso. Quizás debería dejarles ver el óxido. Heidi se acercó y le tomó la mano. Todavía no. Que piensen que la estatua aún se mueve. Que sueñen que los dioses aún caminan. Entonces se giró para mirarla, apenas un poco, lo suficiente para que el cansancio pudiera percibirse. Extendió la mano y le apartó la coronilla del cabello, dejándola en el alféizar de la ventana. Con manos lentas, le tocó la mejilla. Llevaste esta corona mejor de lo que yo usé la mía. Ella le sonrió con ojos brillantes. El mío no pesa tanto. Bruno se inclinó hacia adelante y apoyó su frente contra la de ella. Solo quiero una noche donde nadie espere nada de mí. Ya lo tenías, susurró Heidi. Todos esperaban que sonrieras. Y no lo hiciste.
Eso lo hizo reír, una risa de verdad esta vez. Tranquila, cálida, fugaz. La besó suavemente. Y por un momento, breve, desprevenido, sagrado, dejó que el imperio desapareciera. Capítulo 638. Las paredes de la choza de hormigón estaban llenas de agujeros de bala de una guerra anterior, restos de la retirada belga. Una única lámpara de aceite iluminaba la habitación, proyectando sombras nerviosas sobre los rifles oxidados apilados en la esquina y el modelo Garand recién aceitado dispuesto sobre la mesa. El aire olía a sudor, cordita y diésel. Pasarán por Groveroute antes del amanecer, dijo el capitán Macono, señalando un mapa topográfico descolorido de la carretera de la jungla. Su voz era tranquila y segura. 6 vehículos Werwolf, blindados ligeros. Paquete estándar de escolta de minerales. Esta es nuestra oportunidad. Su teniente, un hombre fibroso llamado Tamba, hizo crujir los nudillos. Si no nos rendimos, no hay prisioneros. Igual que nos hicieron en Kibu. Macono asintió. Les daremos un buen golpe. Emboscada desde ambas crestas. Quemen el camión de adelante, mina la cola. Nuestros exploradores están en los árboles. Lo sabremos cuando salgan de la estación Kasai. Un americano se inclinó en un rincón de la habitación, en silencio hasta ahora. Alto, pálido, con un ligero acento sureño que nunca se desvaneció del todo. Su nombre era irrelevante. Era un consultor, enviado desde Monrovia. Aunque nadie lo dijo en voz alta. No son dioses, dijo. Sangran como cualquiera. Pero no dejes que se reagrupen. Si uno solo logra escapar, Bruno enviará el infierno a por ti. Macono sostuvo su mirada. Entonces nadie se irá. Los vehículos de transporte de personal E-10 de 8 ruedas avanzaban ruidosamente por el agrietado camino de la jungla, levantando nubes de polvo rojo. Las palmeras se alineaban a ambos lados como centinelas silenciosos. Los mercenarios que iban en el interior vestían camuflaje astillado por el sol, sus fusiles de asalto STG, 25-30, sus ametralladoras MG-42 y su recién estandarizada granada propulsada por cohetes Panzerfaust 1. Cada hombre llevaba un parche. El ángel lobo del grupo Werwolf. El sargento Capel estaba reclinado en la parte trasera de la tropa, sin casco y con un cigarrillo colgando. Maldita jungla, murmuró. Siempre mojada. Siempre apesta. Usted se ofreció como voluntario, dijo el soldado Nagel, mientras bebía agua tibia de una bolsa de plástico. Sí. Porque se gana bien y me gusta dispararles a los comunistas. No dije que me gustara sudar. El comunicador crepitó. La voz del teniente Falk llegó desde el vehículo líder. Atención. Acercándose al cuello de botella. Entre la maleza, sobre la cresta, Macono exhaló lentamente. Su dedo se cernía sobre el detonador con cable. El vehículo que iba delante golpeó la trampa primero. Una carga hueca atravesó el bloque del motor del E-10 que iba en cabeza, haciéndolo girar hacia un lado y prendiéndole fuego. Fuego semiautomático y automático surgió a ambos lados de la carretera. Las balas rebotaron en las placas de acero. Los gritos inundaron la selva. Capel se zambulló desde su bahía, ladrando órdenes. Sus hombres desmontaron bajo el fuego enemigo, formando una cuña, devolviendo el fuego con brutal precisión. La jungla se convirtió en una trituradora de carne. Los rebeldes morían en oleadas, pero eran fanáticos, motivados por la traición. Les habían prometido la libertad. Lo que obtuvieron fueron empresas militares privadas alemanas y conglomerados extranjeros. Un soldado hombre lobo fue arrastrado hacia la maleza mientras gritaba. Otro, acorralado tras una llanta en llamas, se metió una granada en el chaleco y esperó. 3 rebeldes se abalanzaron sobre él y él quitó la anilla. ¡Bum! El combate duró 12 minutos. Al terminar, 4 vehículos blindados de transporte de personal fueron destruidos. 8 mercenarios Werwolf murieron. 2 lograron salir a pie, arrastrando a un tercer herido. Más de 100 rebeldes yacían dispersos, la mayoría irreconocibles. Aún así, para los estándares rebeldes, fue una victoria. Películas capturadas en el campo de batalla, así como fotografías, yacen esparcidas sobre una mesa. Al otro lado de la frontera, en Monrovia, el agente estadounidense se recostó en su silla, cruzando los brazos. Lo lograron. Mejor de lo esperado. Un enlace de inteligencia liberiano grunó. ¿A qué precio? No conservarán ese territorio por mucho tiempo.
No lo necesitan, dijo el estadounidense. Necesitaban un mensaje. Una historia. Trajeron un proyector de películas y el carrete comenzó a girar antes de mostrar un vídeo. Los oprimidos se alzan. Los perros alemanes caen. La libertad arde en el corazón de África. Días después, al otro lado del Atlántico, en Washington, D.C., un grupo de funcionarios se reunió en una habitación sin ventanas, con los rostros iluminados por la proyección de vídeo. Bajas confirmadas del Werwolf. Pérdida de equipo confirmada. Rebeldes rescatados con éxito. No se detectó respuesta de apoyo aéreo. Probablemente los pillaron desprevenidos. Un hombre con traje de 3 piezas, el jefe de la sección de África, suspiró. ¿Cuál es la respuesta de Berlín? La respuesta de Bruno es el problema, respondió otro. No da conferencias de prensa. Se dedica a la contrainsurgencia, ¿recuerdas cómo purgó Viena? Silencio. Prepara el plan de negación, dijo el primero. Sin huellas. Sin testigos. Sin supervivientes. Un analista junior murmuró, entonces, ¿por qué los apoyamos? El hombre del traje respondió rotundamente. Porque Mittelafrika no pertenece a Alemania. Ya no. Y alguien tiene que recordárselo. El rugido de los motores aún resonaba en los oídos de Bruno cuando descendió de su avión personal en el aeródromo de Berlín. Un elegante automóvil negro lo esperaba en la pista, con el Richtsadler pintado discretamente a lo largo de las puertas y el interior con un ligero aroma a humo de cigarro y a cera para cuero. El sol aún no había salido, Berlín se encontraba como siempre. Brillante, próspera y siempre ajena a los problemas del mundo. Y sin embargo, el propio Bruno no podía decir que sentía lo mismo. No dijo nada durante el viaje. Cuando entró en la cámara segura debajo del complejo de comando de la Reichswehr, la habitación ya estaba tensa. En las paredes se proyectaban mapas de Mittelafrika y los marcadores rojos parpadeaban en las coordenadas de la emboscada. Analistas, generales y enlaces de los hombres lobos se pusieron firmes. Algunos susurraban novedades. Otros simplemente esperaban, temerosos de hablar primero. Bruno dejó sus guantes sobre la mesa. Su abrigo olía al tenue polvo del aire alpino. Su porte, labrado por una determinación glacial. ¿Quién de ustedes? Preguntó en voz baja, ¿aprobó que Monrovia fuera un corredor seguro para asesores extranjeros? Nadie respondió. Pasó un momento. Entonces el general Alberstad se aclaró la garganta. Nunca fue formal, mi señor. Hubo negociaciones comerciales, se enviaron enviados diplomáticos. Un puesto de paz dirigido por supuestos observadores neutrales. Financiado por Washington, interrumpió Bruno. Con personal no registrado que entrenó a esos carniceros en la selva. Contamos los casquillos. Bronce americano. Se giró hacia una pantalla montada en la pared. Uno de los capitanes de los Werwolf había grabado la emboscada con la cámara integrada de su vehículo, hasta el momento en que quitó el seguro y se adentró en la selva para detonar su última granada. La habitación quedó en silencio mientras la pantalla se volvió blanca. Lucharon hasta el final. Murieron con honor, dijo Bruno. Y ahora su sangre clama recompensa. Se giró hacia la mesa principal. Nosotros lo proporcionaremos. Bruno colocó una carpeta encuadernada en cuero sobre la mesa y, al abrirla, reveló expedientes sellados con la insignia del Consejo de Descolonización. Quiero una coordinación plena con los consejos provisionales locales. No solo con nuestros leales. Con todos los que estén dispuestos a tomar las armas y combatir esta podredumbre en sus propias tierras. Algunos de los oficiales mayores se movieron incómodos. ¿Se refiere a armar directamente a los nativos? Preguntó el general Strauss. Bruno asintió. Quiero darles la propiedad de esta contrainsurgencia. Llámenlo soberanía, llámenlo autodefensa, me da igual. Pero integraremos instructores de Werwolf en cada batallón leal. Generaremos confianza, poniendo sangre y aliento en su lucha. No necesitamos gobernarlos. Necesitamos que ellos gobiernen por nosotros. Dejó que eso quedara en el aire. Empecemos por el norte del Congo. Luego avancemos hacia el este. Se asume que cualquiera que se resista a la coordinación es hostil. Y avisemos a nuestros contactos en la región. Los lobos están aullando de nuevo. El mapa cambió. El dedo de Bruno tocó el punto parpadeante identificado como Monrovia. Esto ya no es una zona diplomática. Es una plataforma de lanzamiento para el terrorismo contra el Reich.
Se dirigió al enlace de la Luftwaffe. ¿Qué tan pronto podrás aplanarlo? El hombre parpadeó. Señor, Monrovia es una ciudad. Una capital. Sí, dijo Bruno rotundamente. Una capital de la subversión. ¿Crees que me importa si tiene bandera? Silencio de nuevo. Entonces quiero un ataque limpio. Sin misiles de crucero. Sin espectáculo televisivo. Bombas de aire comprimido. Napalm. Termobáricos. Que parezca que Dios se enojó. Pero, los americanos. Aullarán, sí, dijo Bruno. Pero solo una vez. Y entonces lo entenderán. Esto es lo que pasa cuando les das refugio a los terroristas. Un oficial de inteligencia más joven levantó la mano. Señor, lo hacemos público. Bruno exhaló lentamente. Sí. Que el Consejo para la Descolonización emita una declaración en la que condene este ataque a la soberanía africana en transición y solicite la asistencia alemana. Entréguelo como una cooperación mutua contra la injerencia extranjera. ¿Y hombre lobo? Bruno sonrió levemente. Los hombres lobo no existen. Solo son asesores. Cruzó la sala y se detuvo en el borde de la mesa de conferencias. Díganles, dijo, que el Reich sigue comprometido con la autodeterminación africana. Pero esa autodeterminación no incluye el derecho a masacrar a nuestros hombres. Miró por encima del hombro. Y cuando los estadounidenses protesten, recuérdeles. Ellos abrieron esta puerta. Bruno no dijo nada más. No hacía falta. Roosevelt parecía haber olvidado una lección muy valiosa que aprendió su generación anterior de políticos. Cuando se le provocaba, incluso Dios temería la despiadada búsqueda de la victoria de la que solo el carnicero de Belgrado era capaz. Monrovia ardería. Miles morirían, entre ellos agentes estadounidenses. Y cuando el mundo retrocedía en protesta y terror, Bruno les recordaba que esto era causado por los Estados Unidos y su incapacidad para ocuparse de sus propios asuntos. Capítulo 639. La ciudad se sofocaba bajo su sol eterno, con una bruma dorada y lenta en el calor de media tarde. Dentro del edificio fortificado del consulado estadounidense, muy por encima del ruido de la calle, 4 hombres estaban sentados en una larga sala de conferencias con paneles de madera y con ventiladores de techo sonando encima. El coronel Franco Joy de la OS hojeó una serie de despachos codificados. Su uniforme estaba suelto, deshilachado y manchado con el polvo de África Occidental de una semana. Pero sus ojos eran agudos, demasiado agudos para un hombre que supuestamente desempeñaba un papel de asesor civil. Los alemanes no se rinden, murmuró. Hacen lo de siempre. Sonríen con una mano extendida mientras cargan un cargador con la otra. Un liberiano, ahora en la nómina estadounidense como agente de inteligencia, se removió nervioso en su asiento. Las unidades Werwolf están siendo reforzadas, señor. La semana pasada llegaron más blindados al UNSAR. Blindados pesados. Los lugareños empiezan a murmurar que este consejo de transición es solo una nueva máscara para el viejo Reich. Uno de los hombres de logística infiltrados en la CIA, Greene, joven, seguro de sí mismo y demasiado ruidoso, se reclinó en su silla. Así que los atacamos de nuevo. La operación del convoy de hace 2 semanas fue un éxito. Solo 2 de esos cabrones lograron salir de la selva. Uno de ellos se inmoló para que no lo capturaran. Frank gruñó. Y se llevó a varios de los nuestros. Los alemanes tienen orgullo. Siempre lo han tenido. Prefieren morir llevándose a otros con ellos, antes que rendirse. Se ha convertido en un verdadero problema. Se hizo el silencio. El único sonido era el lento ritmo del ventilador y el murmullo de los vendedores ambulantes a lo lejos. Afuera, los niños jugaban al fútbol descalzos en los callejones. Las mujeres vendían caña de azúcar y mangos. La voz de un predicador resonó a lo lejos, gritando en criollo sobre el fuego y la salvación. Luego vino un nuevo sonido. Un zumbido lejano, bajo y rítmico, vibraba en lo profundo de las paredes. Uno de los cristales de la ventana empezó a vibrar. Greene hizo una pausa y miró hacia arriba. ¿Qué es eso? El agente local se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Entrecerró los ojos, se protegió del sol y se quedó paralizado. Algo anda mal, dijo en voz baja. Frank se unió a él. En el extremo oeste de la ciudad, justo por encima de la selva costera, una figura negra se formaba en el cielo. Varias figuras. No, docenas. No hay rutas de vuelo aprobadas hoy, murmuró Greene, mientras buscaba la radio.
Pero ya era demasiado tarde. La primera bomba impactó a 5 kilómetros de distancia, más allá de la planta azucarera. Una columna de fuego floreció en la distancia como un volcán que desgarra la tierra. El siguiente azotó el aeropuerto. Luego los muelles. Luego la central eléctrica de la ciudad. A Frank se le quebró la voz. Jesucristo. Docenas de Fernbombers rugieron sobre sus cabezas. Turbohélices de gran altitud diseñados para ataques estratégicos. Los motores rugían como truenos. Sus siluetas, fantasmales, brillaban en la atmósfera superior. Pero sus cargas útiles eran reales. Cientos de ellos. Incendiarios. Altos explosivos. Bombas terracimo termobáricas. El cielo se abrió. Las bombas no cayeron en línea. Caían siguiendo un patrón, una espiral interna. Desde las afueras hacia el interior, como un nudo que se aprieta. La casa de seguridad de la O se estremeció. Las ventanas se hicieron añicos. Los libros cayeron de los estantes. Las radios se apagaron. En algún lugar del complejo, un generador explotó. Greene corrió hacia el pasillo. Al búnker, ahora. Pero se fue la luz antes de que llegara a la puerta. Y entonces se oyó otra explosión, esta vez mucho más cerca. A través de la ventana rota, Frank observó en un silencio atónito cómo un mercado al final de la calle desaparecía en llamas. Civiles gritaban y corrían en todas direcciones. Miembros y cuerpos salían despedidos por los aires como muñecos abandonados. El olor a carne asada y combustible lo golpeó como una ola. Otra oleada de bombas cayó, cada vez más cerca. Los techos se derrumbaron. El hospital de la misión desapareció entre los escombros. Restos en llamas se estrellaron contra la calle. Y aún así, los bombarderos seguían llegando. Frank se tambaleó hacia atrás, agarrándose al marco de la ventana para no caerse. La ciudad había desaparecido. Barrios enteros se convirtieron en polvo. Las carreteras se partieron como fallas geológicas. Los incendios se propagaron a una velocidad desmesurada, arrastrándose sobre ladrillos, madera y piel como napalm líquido. Un destacamento de policía liberiano, medio entrenado, se dispersó en pánico cuando sus cuarteles fueron arrasados. Una catedral cercana, una imitación gótica de la fe europea plantada en suelo africano, se desmoronó como arena. Frank sintió que sus rodillas se debilitaban. Esto no fue una huelga. Este fue un mensaje. Un castigo. Agarró la radio y giró el dial. Solo había estática. Todo el espectro estaba bloqueado. Frank. Gritó Greene desde el pasillo. Frank, ¿están? El edificio se sacudió violentamente. Las tejas del techo se derrumbaron. Una vira de soporte se partió y cayó sobre la mesa de conferencias. Greene desapareció entre el humo y los escombros. Frank se arrastró hasta la puerta, tosiendo, con los oídos zumbando y la cara cubierta de hollín. Vio gente gritando en el patio, con las llamas lamiendo sus ropas, los ojos abiertos por el terror animal. La siguiente explosión golpeó justo detrás de él. La pared se quebró. Luz y calor irrumpieron en ella, una oleada de furia blanca y anaranjada. Frank se tambaleó hacia adelante, ensangrentado y aturdido. Llegó a la escalera exterior, cojeando hacia la puerta del consulado, arrastrando un pie como un cadáver que aún intentaba ponerse de pie. Miró al cielo y vio otra formación de bombarderos. Una segunda oleada. Y detrás de ellos, una tercera ola. El cielo mismo pertenecía a Alemania. Frank se desplomó de rodillas. Gritos de niños, alaridos de hombres y mujeres en llamas, el crepitar apocalíptico de llamas y acero. Susurró, a nadie en particular. Dios nos ayude. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea, pero la habitación estaba fría. Las paredes de piedra, las vigas de madera oscura y las antiguas lámparas de araña de hierro otorgaban al estudio la solemne quietud de una catedral. Una única ventana daba a los picos nevados, pero Bruno no estaba mirando las montañas. Él estaba mirando el cielo. Una proyección del tamaño de una pared brillaba en el otro extremo de la oficina. Imágenes satelitales unidas en capas infrarrojas granuladas. La ciudad de Monrovia, que una vez estuvo habitada, ahora parecía un desierto lleno de cráteres. Bloque a bloque, sector a sector, la capital costera había sido borrada. Todavía quedaban cenizas flotando en los restos esqueléticos del cuartel gubernamental. Sobre su escritorio había una pila de telegramas nuevos, cada uno de ellos una condena.
La oficina de la Commonwealth protesta por las atrocidades. La República Francesa exige un tribunal de crímenes de guerra. El enviado estadounidense llama a Alemania una amenaza para el mundo civilizado. Bruno ni siquiera los miró. La declaración que había redactado 3 días antes de que los bombarderos abandonaran el Tirol, estaba doblada debajo de un pisapapeles plateado. Ya lo había memorizado. Las frases no eran ni elegantes ni diplomáticas. La historia no necesitaría la ilusión del decoro. Necesitaría la certeza del acero. Pero esta noche no fue para la historia. Bruno se recostó en la vieja silla de cuero. Su crujido era el único sonido, aparte del suave tintineo de su jarra al tocar el escritorio. Levantó la cerveza, aún fría, y dio un largo sorbo. La espuma le rozó el labio superior como un susurro. Entonces su sonrisa se amplió. Él habló en voz alta, no para nadie más, sino solo para sí mismo. Cuando gaseé Belgrado, el mundo permaneció en silencio, horrorizado. El peso de mis acciones habló por sí solo. Cuando arrasé 4 ciudades japonesas, dijeron que era un mal necesario para poner fin a una guerra que ya había durado demasiado. Ahora se enorgullecen y protestan por Monrovia. Él se rió una vez, arrogantemente. Hipocresía, tu nombre es democracia. Les importa un bledo Monrovia. Ni la gente que murió allí. Solo les importa que me atreviera a responder a su provocación con una fuerza abrumadora. Después de casi 40 años así, cualquiera pensaría que son capaces de comprender mi carácter. La luz del fuego parpadeaba en su rostro, proyectando largas sombras sobre los viejos mapas de guerra que había detrás de él. África, Europa, el Atlántico. Sus ojos no parpadearon. Permanecieron fijos en las ruinas humeantes de una capital a miles de kilómetros de distancia, ahora en silencio. Tomó otro sorbo. Y luego, comenzó a ensayar en silencio su declaración pública, no para cambiar lo que había sucedido, sino para asegurarse de que el mundo recordara quién lo había hecho. Capítulo 640. Las luces de la cámara brillaron blancas contra el mármol del palacio de Bruno. Decenas de corresponsales internacionales habían sido convocados. Silencio. Tensión. La bandera alemana ondeaba inmóvil junto al estandarte imperial del Tirol. Y entonces las puertas se abrieron. Bruno apareció flanqueado por 2 oficiales del grupo Wolf vestidos de negro, cuyas insignias de calaveras plateadas brillaban bajo las luces del escenario. Caminaba con deliberada calma, vestido con su uniforme de campaña, sin guantes, con el cuello impecable y con medallas de 2 guerras brillando contra su pecho. Alcanzó el podio. Esperó. No para causar efecto, sino para dejar que la gravedad se asiente. El silencio se prolongó lo suficiente como para resultar desconcertante. Luego, lentamente, se inclinó hacia el micrófono. Hace 2 días, Monrovia dejó de existir. Se escucharon jadeos. Las cámaras destellaron. La mirada de Bruno no vaciló. No fue bombardeada por petróleo. No fue destruido por los minerales. No fue nivelado para tierra. Fue aniquilado porque albergó a quienes planearon el asesinato de ciudadanos alemanes. Dio cuartel a los arquitectos de la matanza. Dio la bienvenida a los agentes estadounidenses y les susurró que estaban a salvo. Una pausa. No defensiva. Declarativa. Déjame ser perfectamente claro. Dio un paso adelante. Su voz, tranquila y fría, llenó la sala. Trataremos cualquier puerto, cualquier pista, cualquier casa segura, cualquier embajada, cualquier capital que brinde refugio a quienes declaran la guerra a nuestro pueblo, como un objetivo militar válido. No estamos obligados a distinguir entre el hombre que coloca la bomba, y la mano que lo protege de la justicia. No lo haremos. Apoyó las palmas de las manos en el podio. Inclinándose hacia adelante, como si se dirigiera directamente a Washington. Este no es un acto de conquista. Esto no es una escalada. Esto no es una advertencia. Esto sienta un precedente. Una respiración larga y aguda. Si atacas al Reich, ya sea con mercenarios, revolucionarios o sabotaje encubierto, recibirás una respuesta tan decisiva, tan completa, que tus descendientes maldecirán tu nombre por provocarla. Dejó que las palabras flotaran. El silencio regresó, denso y sofocante. Lloramos a los inocentes muertos. Como deben hacerlo todas las naciones civilizadas.
Pero que no haya confusión, esta sangre está en las manos de quienes creyeron poder usar África como un tablero de ajedrez sin consecuencias. Quienes pensaron que la paciencia alemana era una señal de debilidad. No. Simplemente hemos aprendido del pasado. Ahora miraba más allá de las cámaras, como si estuviera mirando directamente a través del océano, a través del Atlántico. Y si hacéis la guerra a través de las sombras y de agentes, entonces no finjáis indignación cuando quememos las sombras y convirtamos vuestros peones en cenizas. Bruno se apartó del podio. La prensa, paralizada. El mundo, observando. Y mientras se daba la vuelta y salía, sin decirle una palabra más, el mensaje era claro. Esto no fue un discurso. Fue una declaración de doctrina. Y el mundo temblaría al verlo llevado a cabo. El presidente Franklin Delano Roosevelt permaneció sentado en un pesado silencio, con el cigarrillo encendido entre sus dedos. El gabinete se quedó en silencio tras el discurso. No porque no tuvieran ideas. Pero como nadie quería ser el primero en decir lo que todos sabían. Alemania acababa de cruzar un umbral. Así que ya no lo esconde, murmuró el director Donovan de la OSS. Eso no fue disuasión. Fue un mensaje. Monrovia ha desaparecido, dijo el secretario Uri. Miles de civiles, vaporizados. El gobierno local, desaparecido. Nuestros recursos, se detuvo. Tragó saliva con dificultad. No hemos tenido comunicación desde que llegó la segunda ola. Ni un susurro. Roosevelt exhaló una columna de humo y se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa. Le dimos un palo al lobo, dijo. Y ahora nos ha recordado que no es un perro. ¿Cuál es nuestro movimiento? Preguntó el general Marshall. FDR miró el mapa. Su mandíbula se tensó. No podemos escalar la situación. Todavía no. A menos que la opinión pública exija la guerra. Echó un vistazo al telégrafo de Londres. Dejaremos que los británicos hablen primero. El primer ministro británico se frotó las sienes, con los ojos inyectados en sangre tras una larga noche de bourbon y preocupación. Al otro lado de la mesa, su secretario de guerra golpeó la madera pulida con el puño. Ese lunático acaba de borrar una ciudad. Una maldita ciudad. La voz del primer ministro era cansada, pero precisa. Está desafiándonos a estremecernos. Entonces no nos inmutemos. ¿Y qué? ¿Marchar sobre Berlín? ¿Enviar bombarderos sobre los Alpes? Señaló el expediente que tenía delante. Alemania nos lleva décadas de ventaja en materia aeroespacial y de defensa aérea. Ya vieron el Infieme. Nada interceptó sus bombarderos. Ni siquiera sabíamos que estaban en el aire. La habitación quedó en silencio. El primer ministro encendió otro cigarro. Luego habló, más despacio. Esto no es 1914. Y ese no es Wilhelm. Este, es César con un teleprompter y un programa espacial. Hizo una pausa. Emitiremos una condena firme y unificada. Demostraremos al Reich que el mundo libre se opone a ellos. Varios de los dirigentes africanos supervivientes, algunos con títulos respaldados por el Reich y otros procedentes de territorios neutrales o amigos de Estados Unidos, se reunieron en un silencio atónito. El presidente de Gold Coast fue el primero en hablar. Esto no es solo un ataque contra Liberia. Es un mensaje para todos nosotros. La era de los juegos por poderes ha terminado, añadió el gran mariscal del Congo, alineado con Alemania. Y nadie está a salvo, declaró el primer ministro de Nigeria. Ni siquiera con el apoyo estadounidense. El presidente de la sesión, un anciano caudillo senegalés convertido en estadista, contemplaba la fotografía tomada por el reconocimiento alemán. Monrovia, llena de cráteres y en llamas, con su horizonte reducido a brasas. Debemos elegir, dijo finalmente. O permanecer como peones en un juego extranjero, o sobrevivir como súbditos en un imperio en ascenso. Nadie estuvo en desacuerdo. El Papa estaba de pie frente a una vidriera, con las manos entrelazadas. Hemos entrado en una nueva era, le susurró a su secretaria. No una era de razón, sino de represalias. Miró el amanecer. Y los niños de este siglo crecerán no temiendo al infierno, sino temiendo al Reich. Este, es César con un teleprompter y un programa espacial. Hizo una pausa. Emitiremos una condena firme. Unánimes. Y le recordaremos a Roosevelt el costo de atacar a los leones con bayonetas.
El pueblo de Tpacama alguna vez fue un punto tranquilo en el mapa, con caminos de arcilla roja, techos de palma y chozas de hojalata corrugada enclavadas en arboledas selváticas. Ahora resonaba con el ruido de rifles de cerrojo oxidados, el ladrido de órdenes en lenguas extranjeras y el rugido de los aviones en el cielo. Una columna de combatientes locales caminaba con dificultad por el barro, con el sudor corriéndoles por la frente bajo cascos inadecuados. Algunos llevaban uniformes militares robados de los rebeldes. Otros solo llevaban camisas andrajosas y sandalias de goma. Todos portaban armas de otra época. Fusiles Gewehr 88, Maxen, incluso algunos Mauser polvorientos. De descarte. Piezas de museo. Pero junto a ellos caminaba Werwolf. De apariencia fantasmal, con uniformes desprovistos de insignias y los rostros ocultos bajo bufandas estampadas, los infames mercenarios alemanes dijeron poco, pero sus intenciones no necesitaban traducción. Las reglas eran sencillas. Casa por casa, habitación por habitación. Desarraigar a los rebeldes. Quemar los refugios. Sin piedad. Sin preguntas. Ve a la izquierda. Ese recinto de ahí. Tú, patea la puerta. No lo dudes. El comandante local asintió y ladró la orden en Crew. Un muchacho de apenas 17 años dio un paso adelante y clavó el pie en la madera deformada de la cabaña. En el interior se oyeron gritos, 2 mujeres y un niño, antes de que una tercera figura se levantara de un catre con una pistola. Se oyeron 3 disparos. Uno de pistola, pero falló. 2 de Werwolf DMR. Ambos impactaron en el centro del cuerpo. El hombre se desplomó, la sangre empapó la estera. Las mujeres lloraron. El equipo Werwolf no paró de moverse. El niño se quedó mirando, con el hocico temblando. Un agente de Werwolf le puso una mano firme en el hombro. Lo hiciste bien, dijo en un francés entrecortado. Ahora lo demás es sencillo. Sobrevives. O regresan. Ellos siguieron adelante. Un avión de reconocimiento sobrevoló el lugar y una comunicación por radio en vivo alertó a un comandante cercano sobre la realidad del terreno. Confirma el objetivo. Quémalo. Los lugareños dudaron. Uno de ellos tenía familia cerca. El operador del Werwolf no esperó. Levantó un tubo de su espalda, se puso al hombro el lanzador incendiario de un solo disparo y envió un chorro de fósforo directamente a través del techo de hojalata. La detonación no fue grande. Pero sí ruidosa. Y ardía con fuerza. Gritos de nuevo. Otra casa de seguridad rebelde borrada. Nadie salió. Que vean lo que trae albergar terroristas, dijo fríamente el comandante Werwolf. Y pronto nos traerán cabezas antes de que llamemos. En el tercer pueblo, el patrón se había convertido en un ritual. Patea la puerta. Registra la cabaña. No hagas preguntas. No dejes nada que pueda resurgir. Y al mundo, el Reich diría. Nosotros no lo hicimos. Lo hicieron ellos mismos. Simplemente ofrecimos orientación y justicia. La advertencia que había dado Bruno era clara. El Reich alemán no toleraría guerras subsidiarias interminables en todo el mundo. Atacarían con rapidez, ferocidad y crueldad. O aquellos que atacaron directamente al Reich, o aquellos que les concedieron refugio y, con el tiempo, o aquellos que se atrevieron a darles los medios a los hijos e hijas de la patria. Porque así era como uno verdaderamente se disuadía de la transgresión. Fin del capítulo 640.